Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola chicos, bienvenidos a todos al episodio número 8 del podcast. Sí. Y bueno, les queremos agradecer por estar aquí, por estar en cuerpo, mente y alma escuchándonos. Y en esta ocasión les vamos a hablar acerca de la conexión que se sugiere que uno tenga con el cuerpo. Sí, hoy en día vivimos muy desconectados de nuestro ser, nuestras emociones, nuestra alma en sí, y eso repercute en nuestro cuerpo físico. Entonces es muy importante saber reconocer primero eso. Vivimos como que todos día a día corriendo, ¿no? Con la presión encima y sentimos que la vida se trata de eso, nada más de correr, correr, correr y cumplir todo y así se pasa el tiempo, pero no vemos un poquito más allá. Nos han enseñado mucho a vivir solamente desde la mente, ¿no? Y no ver más allá, ¿no? Pero el cuerpo de por sí sigue hablando, ¿no? Con constantes, quizás de repente en algún momento enfermedades o también desestabilización del cuerpo. Entonces ahí es donde debemos de tratar de escucharlo, ¿no? Ir más allá de, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, en el mío, ha habido como un antes y un después. Igual estoy en el proceso, ¿no? Y cada cierto tiempo como que vamos mejorando, ¿no? Pero me he dado cuenta de que, por ejemplo, mi menstruación, desde los 11 años, que tengo uso de razón, me venía mucho como que en zigzag, ¿no? Como que poco de ahí subía, bajaba y así estaba. Y era como una tómbola, un cóctel hormonal. Entonces ahora es distinto porque ya hace algunos meses está que me viene como que muy suave, muy sutil, como que comienza de manera regular con un flujo normal hasta el tercer día y ya el cuarto y el quinto día va bajando. Entonces ver ese cambio es darme cuenta de que mis prácticas en sí de la conexión con el cuerpo han tenido sus resultados, ¿no? Ir viendo eso en mí es como que me hace querer seguir con esas prácticas. Sí, y eso no quiere decir que ya que ahora nosotros reconocemos más a fondo nuestro cuerpo y lo entendemos y sabemos que estamos así en cada situación, eso no quiere decir que tu cuerpo, como ya lo reconoces, vaya a estar totalmente plano y móvil y no se va a mover, no va a subir, no va a bajar, no. El cuerpo constantemente está en esas subidas y bajadas, pero ahora ya lo entendemos y le damos ese cuidado necesario para que se estabilice, ¿no? Para que vuelva en sí, y eso también nos ayuda mucho en nuestro día a día y en nuestras actividades. Entonces, ponerle ese foco de atención a ello que nadie ve hace que nosotras podamos autorregularnos, mejorar y sobre todo entendernos y no caer en ese autosabotaje, como decir, solo culparnos y no saber por qué está pasando eso en nuestras vidas, sino darle un porqué, una razón, una razón. Y todo se desencadena básicamente en nuestras emociones y en lo que sentimos. Por ejemplo, en mi caso he podido ver como que constantes cambios físicos a lo largo de toda mi vida. Antes yo tenía un peso muy delgado y también tenía una razón que yo no podía alimentarme porque me sentía como que muy saciada en un solo bocado, ya sentía como que me faltaba algo y ese algo era el agua, entonces no estaba complementando ahí porque comía una cucharada y tomaba como que un vaso con agua y eso hizo que en sí mi digestión sea muy compleja y repercuta en mi estado físico. Y a mí no me gustaba cómo estaba. Al pasar del tiempo hubo un cambio y se fue al otro extremo, ¿no? Que es estar un poco más ancha. Y también tenía una razón de ser y era por todas las cosas que me estaban pasando. Y luego ahora, por ejemplo, ya me siento en un peso más adecuado para mí o cómo yo me vea frente al espejo y voy viendo que voy bien. Por ahí tengo mis subidas y bajadas y me doy cuenta que justo es cuando yo me descuido a mí misma personalmente. Entonces, eso me ha ayudado como que a hacer un símil y no solo ahogarme en un vaso con agua o sentirme mal o deprimirme y decir, esto ya me veo así, no, sino tomar una acción, pero porque ya entiendo la razón. Hay como que picos, ¿no? No es que todo el tiempo va a estar estándar y lineal, sino como que hay subidas y bajadas y es como que tratar de ver qué estoy haciendo, ¿no? Para mejorar. Y ahí también como que recuerdo de que también me comenzaban a salir mucho acné cuando estaba muy estresada. Te brotaba mucho. Sí, claro, con mucha ansiedad. Entonces ya me doy cuenta, cuando ya comienzo a desregularme hormonalmente hablando, comienza a erupcionar cutáneamente. Es que el cuerpo habla, pues, ¿no? Nuestro cuerpo siempre nos va, como no hay una forma de comunicación directa, por así decirlo, si no es con nosotros mismos, nos va a decir de alguna forma, se va a manifestar y nos va a decir, oye, revisa esta parte porque te está dando un efecto que no es bueno, ¿no? Entonces, lo físico se desencadena porque hay algo mental o en el subconsciente que nos está afectando. Y eso hace que nuestro cuerpo físicamente hable. Por ejemplo, ahora actualmente en mi caso, estoy llevando un tratamiento láser y me ha ido muy bien en los últimos meses. Sin embargo, hace unos pocos meses atrás me di cuenta que el incremento capilar en la pierna, que es una de las zonas en la cual me hago tratamiento, hubo como que un rebote.
¿no? Hubo un incremento excesivo que no debería haber porque ya tengo un tiempo considerable y el tratamiento iba muy bien. Entonces yo me preguntaba por qué. Y justo la señorita que me atendió me gustó porque se iba más allá de lo físico, sino fue más adentro. Y la pregunta que me hizo directa es, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Claro. No me preguntó, ¿tienes algo físico? No, sino la primera pregunta que me hizo, obviamente que me hizo las demás, pero la primera fue, ¿tú cómo estás? ¿Estás bien? Entonces, eso repercute porque mis hormonas están hablando, las tenía muy desbalanceadas en ese momento y era justo eso. Y yo también lo había sentido, pero quería preguntarlo y se anticiparon a mí y la misma señorita, la especialista, la me atendió, me lo dijo, las emociones, el estrés, todo eso hace de que tu incremento capilar se vaya para arriba, de un momento a otro se dispare y eso te afecta en el tratamiento. Entonces tú tienes que saber regular ello. Y fue muy bonita esa plática porque como que hablamos un poquito más allá, ¿no? Sí, como que el cuerpo se alerta y comienza a hablar, ¿no? Eso es mucho porque no lo estamos escuchando, no estamos yendo más allá de, ¿no? Y el cuerpo como que tiene memoria y eso es lo que sale finalmente a la luz, ¿no? Yo lo veo como un triángulo, ¿no? Cada persona tiene un triángulo de vida y hay un pico del triángulo, ¿no? Que es un lado del triángulo que es el cuerpo, ¿no? El cuerpo físico, el otro lado es la mente como tal y finalmente tenemos al alma, ¿no? Entonces, si es que hay una desregulación, ¿no? Un desequilibrio que se ve en el cuerpo físico es porque todo nació del alma, ¿no? Primero pasa por el alma, luego se va a la mente y finalmente recién se ve, ¿no? Se ve físicamente en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, los doctores, ¿no? Los médicos son para tratar el cuerpo físico, ¿no? Luego tenemos a los psicólogos, que son los que tratan la mente. Y por último tenemos a los terapeutas holísticos, que somos los que vemos el alma, ¿no? Entonces muchas veces solamente nos enfocamos en una de las partes de ese triángulo y no vemos como que el mapa completo, ¿no? De todo, ¿no? Que de repente algo que te pasa no solamente está en tu mente, de repente también está en tu cuerpo y en tu alma. Entonces, ¿cómo lo tratas viendo todo, ¿no? Todos los lados, ¿no? Y no solo enfocándote en uno, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Cómo lo podemos tratar? Sí, muy aparte de ello, indicar que si bien es cierto, Andrea hizo un símil o dio un ejemplo con un triángulo, el triángulo necesita de todas sus partes para hacer un triángulo. Por ende, cada uno del mente, cuerpo y alma no están separados, sino son uno solo. Entonces, lo que nos pasa, lo que reflejamos, lo que sentimos, que nos da físicamente es porque todo está conectado y hubo algo de cada uno para que complete eso y se alerte, ¿no? Básicamente, el alma, que es la más descuidada hoy en día, es el origen, ¿no? Es de donde parte todo. Entonces, qué gran importancia es saber de ello, ¿no? Y yo por mucho tiempo, por ejemplo, también todo lo veía mental, ¿no? Estaba como que todo daba vueltas como un cuyo en tómbola y vivía ahí todo el tiempo. Entonces no integré el lado de mi cuerpo y de mi alma, ¿no? Entonces ahí seguía, no lo veía como un paquete completo como tal. Y ahí era donde me comenzaba a dar enfermedades. Comencé a tener ansiedad, ataques de pánico, cuadros de estrés que no me permitían caminar y en algún momento ni siquiera ver. Entonces era como que todo mi cuerpo me decía, oye, ¿no? Has llegado a tu límite, no has atendido, digámoslo así, todos los lados de ese triángulo. Entonces, mira, esto es lo que surge luego de. Y se acumuló todo porque creo que demoraste en ver eso. Sí, o sea, como que dejé pasar y era como que no, bueno, y así. Y cada vez los cuadros de estrés aumentaban más, cada vez eran peores, ¿no? Juntó todo. Y se juntó todo. En un inicio de repente era un poco más suave, era como que se me pasaba más rápido, pero conforme iba pasando el tiempo era como que rebrotaba, ¿no? Y rebrotaba peor. Y era porque yo no le hacía caso, ¿no? Y hay muchas prácticas para no somatizar y llegar a eso, ¿no? A ese punto, ya Sí. el cuerpo en ese momento de Andrea estaba como que, oye, aquí está bueno, ¿no? Ya, te quedas ahí porque ya no vas a poder más. Y es porque tienes que tomar acción a algo, tienes que ver por qué se desencadenó, qué quitar de tu vida, qué replantearte, ¿no? Cómo verlos, desde qué horizonte, y dependiendo de ello, ya ella va a estar más tranquila. Cuando ella va a estar más tranquila emocionalmente, el cuerpo se va a regular, de por sí tus órganos van a volver en sí y vas a estar muy bien, ¿no? Entonces, en mi caso, no fue un cuadro tan fuerte como Andrea, porque yo he tenido mis subidas y mis bajadas constantemente. Lo que a mí me pasaba mucho era que me hacía como que la ciega, que no pasaba nada, ¿no? Y sí, mi cuerpo daba indicadores, tal vez no tan drásticos, pero sí me avisaba que era algo mal. Básicamente en mí era que me sentía como que muy simple deprimida, tenía mis momentos en donde me refugiaba y no hacía nada, ¿no? No hacía nada porque no estaba conforme en cómo me iba. Entonces eso también hacía que yo anímicamente esté bajoneada. No todo tiene que ser algo físico que te alerte, sino también en cómo estás tú, ¿no? Cómo te levantas, ¿no? Cómo te acuestas. Y eso era totalmente malo para mí porque me costaba o renegando o triste, ¿no? Claro. Entonces eso hace también que tú lleves una vida que no te gusta. Entonces, si bien es cierto, no hubo algo físico fuerte, pero sí en lo emocional me estaba diciendo mucho. Y eso también es mucho porque por mi forma de, Claro, exacto, ¿no? exacto. Como Andrea vivía así, ya le corriendo todo, queriendo lograr todo, 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 todo. En mi caso era muy emocional, ¿no? Yo he sido siempre desde niño, una persona que
sus sentimientos de tristeza los brotaba así enfrente de todos y yo lo veía a veces eso como una debilidad. Y no es así, ¿no? Más valiente es el que expresa sus emociones que quien lo calla. Entonces, por mucho tiempo vivía renegando también a veces de lo sensible que era, o me sentía mal de decir, ¿por qué lloro por todo? ¿No? Porque en la realidad era porque tengo esa facilidad de ser empática, si una persona siente algo fuerte y es muy allegado a mí o tiene algo cercano a mí, yo lo somatizo y como que digo, no, le está pasando, entonces lo tomo como mío. Y eso me ha perjudicado también porque no sabía procesarlo, lo he tomado tan mío que me lo quedo conmigo, ¿no? Pero eso va mucho de mi raíz, que mi alma es muy sensible y es por algo, todo tiene una razón de ser, no hay nada bueno ni nada malo. Sin embargo, hoy en día yo veo, con todo esto ya conocimientos de mi cuerpo, que yo necesito cosas fuertes para mí, porque yo ya tuve mi contraparte, que era que ya expandí mi lado sensible, Corazón. ya me abrí, Ujú. estoy tan abierta que ahora no es que esté cerrada, porque no se trata de un extremo, pero lo entiendo, lo controlo, lo asimilo y eso solamente hace que el beneficio sea para mí, porque yo ya no me siento tan mal, yo misma, y tengo que pensar primero en mí, yo misma ya no me siento tan mal, ahora sé cuando es mío, cuando algo no es mío, y eso que no es mío, lo ayudo, lo converso, pero lo dejo ir porque es de otra persona. Entonces, ahora para mí las prácticas que hoy en día yo he elegido, las cuales me siento más cómoda, son con las plantas medicinales o ancestras, que hacen que yo pueda tener visiones o vivencias en mi mente fuertes, porque si, yo necesito ahorita la fuerza, la valentía, la ahínco, ya no la debilidad de estar en mi cama, hecha bolita y estar deprimida y llorando, no, sino y ahora viene la fuerza, y para eso necesito cosas fuertes. Claro, en mi caso es al revés. Lo mío es al revés. Yin yang. Claro, por ejemplo, en mi caso, con un acercamiento a la planta de la ayahuasca, fue que finalmente yo me abrí sensitivamente, me abrí emocionalmente, empecé a llorar, empecé a abrir mi corazón, lo que no hacía antes, Antes porque era como muy dura. Mm. Entonces, lo que yo necesito es el lado amoroso de la planta, ¿no? El lado amoroso de las prácticas. O sea, conectar con ese lado amoroso y sutil, más dulce, más suave, porque de por sí yo tengo una energía distinta a la de Sophie. Todo lo contrario, su energía es dulce y suave. Entonces necesita cosas fuertes, ¿no? Para que el yin y el yang, ¿no? Como que el equilibrio. Y en mi caso, yo soy como que mucho más exaltada, mucho más ruda, mucho más fuerza, por decirlo de alguna manera. Entonces necesito que la planta me muestre el otro lado, ¿no? El lado sensible. Entonces, a eso me ayudó. Y eso no quiere decir de que te estemos recomendando de que haga plantas medicinales, sino de que para cada persona es distinto el camino de conocer y de cómo conectar con su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, nosotros también hacemos meditaciones, respiraciones conscientes, o no sé, baile, ejercicio, contacto con la naturaleza, outgrounding, ¿no? En el grass, yo qué sé, el sol. Entonces, es como que ir viendo qué es lo que te sirve, ¿no? Finalmente es así, ¿no? Sí, para nosotras hemos visto que las plantas son totalmente sabias, hemos conectado mucho con ellas y ellas saben lo que tu cuerpo necesita, porque cuando ingresan, detectan o son un escáner de lo que a ti te falta. Entonces, sería muy bueno que tú indagues en estas prácticas que Andrea te comentó, que son un poquito más llevaderas, más que la gente más conoce en el día a día y no se alarga tanto de practicarlas, porque todo tiene que ser con conciencia, respeto, ¿no? Y con mucho conocimiento. No se trata de imponer prácticas sin que tú conozcas de qué se trata y en dónde será y con quién tú vas a acudir. Entonces es muy importante que de esas prácticas que se han mencionado, algunas de las muchas que hay, tú identifiques qué es la parte que siempre la has tenido ausente, ¿no? Y que tal vez eso es lo que te falta para darle esa de repotencia, como que elevar tu vida en muchos sentidos. No se trata como que de siempre estar en un equilibrio. Claro, ver qué te funciona y qué no, ¿no? Con qué puedes seguir, ¿no? Ir de a pocos. Claro, ir progresivamente, ir viendo qué es lo que te puede funcionar a ti, ¿no? Por ejemplo, a mí también me funciona mucho el caminar, por ejemplo. Con caminar como que yo disipo las ideas, de repente si estoy con mucho embrollo mental ahí, como que aterrizo mejor, me encanta caminar como que muchísimo, es una de mis prácticas de liberación del cuerpo, así. Yo puedo caminar horas, horas, y digo a Sophie, este lugar está cerca, y ella me dice, ¿cómo que cerca? Así queda de acá una hora caminando. Para mí lo veo tirado. Claro, ella lo ve como que estás loca, ¿no? ¿Cómo vas a caminar tanto? Pero a mí me sirve muchísimo para no ahogarme mentalmente. Es como que un apoyo brutal para mí. Entonces, así como yo he encontrado una actividad que me ayuda, entonces tú puedes encontrar también alguna que te haga liberar. Y puede ser hasta la actividad más random de repente, Es ¿no? que el apoyo no solo viene de personas. Es muy, muy fuerte, muy importante tener tu soporte de personas que te escuchan porque es bueno desfogar ahí. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos esa posibilidad, no? Esa chance y ya nos ahogamos y sentimos que no damos más, de tener un respaldo de alguien que nos ayude a exteriorizar todo eso, ¿no? Porque para que se regule tenemos que sacarlo y de alguna manera. Entonces, si no lo podemos hacer mediante el habla con alguien externo, un amigo, un psicólogo, un terapeuta, lo que tú prefieras, un familiar también, ¿no? Si no tienes a un tercero, tú te puedes refugiar en esas prácticas. Por ejemplo, a Andrea le ayuda muchísimo eso de caminar,
porque ahí están liberando algo químicamente también de su cuerpo al momento de entrar en calor y les sirve para pensar, para aclarar su mente y que no entre otra vez en un cuadro que la asuste, ¿no? Porque a nadie nos gusta vernos así. Por ejemplo, en mi caso tal vez no me familiarizo mucho con caminar, pero sí hago bastante esfuerzo físico en los ejercicios, en un gimnasio, cualquier tipo de ejercicio que me permite liberar químicamente en mi cuerpo y en esa liberación hormonal. Muy aparte que las mujeres tenemos el beneficio de lo que es el ciclo menstrual, que ahí también desfogamos, pero complementarlo con más prácticas. Y eso hace que también yo termine como que más tranquila, más serena. O sea, ya mi cuerpo me lo va a pedir, pero si no entramos en eso de probar, no vamos a saber qué le gusta al cuerpo y qué está funcionando. Sí. Probar. Y también se trata como de darle chance a tu cuerpo de escucharlo, no solo con actividades frecuentes, sino en el día a día. ¿Qué quieres ahorita? ¿Qué quiere tu cuerpo? ¿Quiere un helado? ¿Quieres salir a pensar, a caminar al parque? ¿Quiere ir arriba en tu azotea y tomar aire puro? O sea, escuchar lo que tu cuerpo te está diciendo en esos momentos, porque también no solamente en las prácticas frecuentes que demandan más tiempo, sino en las pequeñas y en las espontáneas también está, ¿no? Ujú, exacto. Tratar de ir también a la raíz de qué es lo que te está llevando a sentirte así, ¿no? Ah, Y así enfocarte en qué parte del cuerpo quizás estás sintiendo algo, ¿no? Puede ser que lo sientas en las piernas o en tu chakra sacro o de repente en la barriga, en la cabeza, en los ojos, o sea, ver cómo te está hablando tu cuerpo y en dónde está, digámoslo así, ese movimiento que necesitas de repente, ¿no? sí, porque hablábamos mucho de la raíz y es bueno en ese momento ayudar al cuerpo y darle ese placer y darle que se sienta bien, pero también es atacar la raíz del problema, ¿no? Si ya vemos un patrón, tal vez, identificar qué pasó justo en esos días en donde me dolió mucho la cabeza repentinamente, no sé, ¿no? ¿Qué pasaba? Entonces ya, ese día pasó esto y ese día volvió a pasar lo mismo y ahí sentí. Entonces ya te estás dando cuenta de cuál es la raíz de eso y cómo lo puedes tratar ya a profundidad, no solamente momentáneo, sino ya ahora sí de lleno, ¿no? Tratar de asociarlo porque puede por ahí haber un patrón. O sea, se va repitiendo, entonces tú dices, ah, ya lo vas asociando, ah, mira, cuando pasa esto yo me siento así y finalmente repercute en esto. Entonces ahí unir todo y darle a tu cuerpo lo que necesita, ¿no? Tratarlo amorosamente. Y bueno, eso es todo por el capítulo de hoy. Les mandamos muchos abrazos, muchos besitos. Y nos vemos en un próximo capítulo para más temitas interesantes. Chau. Gracias.